Entonces, el plexo sacro se constituye por la fusión del tronco lumbosacro, que es L4-L5, y por las ramas ventrales o anteriores de los tres primeros nervios sacros, S1, S2 y S3. Por esta razón, yo le puse aquí que el plexo sacro se extiende desde los segmentos medulares que van desde L4 a S3. Desde L4 a S3, todo esto es lo que llamamos plexo sacro. El plexo da una gruesa rama terminal que se denomina nervio ciático o también denominado como nervio isquiático. Este gran nervio que tenemos aquí, esa es la que se denomina la rama terminal del plexo sacro. Y ese nervio ciático está formado por un componente que es el componente peroneo común del nervio ciático y por el componente tibial del nervio ciático. Luego, cuando el nervio ciático me atraviesa o me pasa el vértice de la fosa poplitea, entonces esos dos componentes se dividen y me dan formación a lo que es el nervio tibial y el nervio fibular común. Bien, entonces, también el plexo sacro tiene un conjunto de ramas que se denominan ramas colaterales. Entonces tenemos lo que es una rama terminal, que es el nervio ciático, y tenemos un conjunto de ramas colaterales, que son las que veremos a continuación. Entonces, entre esas ramas colaterales, nosotros tenemos el nervio de músculo piriforme, el nervio glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio cutáneo femoral posterior, que como su nombre lo dice, cutáneo, quiere decir que le da inervación a la piel, el nervio del músculo obturador interno y el nervio del músculo cuadrado femoral. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, aquí tenemos el nervio del músculo piriforme, por ejemplo, aquí tenemos el nervio cutáneo femoral, acá nervio cutáneo femoral, aquí tenemos lo que es el nervio del obturador interno, acá, nervio del obturador interno, y aquí entonces tenemos el nervio del cuadrado femoral. El nervio del cuadrado femoral también le da inervación al músculo gemelo inferior y el nervio del músculo, el nervio del músculo obturador interno también le da inervación a lo que es el músculo gemelo superior. Pues esto vamos a ver también a continuación. Entonces, el ramo terminal que ya habíamos hablado, que es el nervio ciático, también denominado nervio isquiático, se va a extender de los segmentos medulares que van desde L4 a S3. Quiere decir entonces que el nervio ciático me cubre todos los segmentos que pertenecen al plexo sacro. Es la rama terminal del plexo sacro y resulta de la fusión de todas sus ramas de origen. Es el nervio más voluminoso del cuerpo. El nervio ciático está formado por dos componentes. Uno es el componente tibial, que se extiende desde L4 a S3, y otro es el componente peroneo fibular común, que se debe extender desde L4 a S2. Entonces, estos componentes luego se convierten en nervios cuando el nervio ciático atraviesa el vértice de la fosa poplitea. Antes de que el nervio ciático me atraviese el vértice de la fosa poplitea, a esos dos nervios todavía no se les pueden llamar nervios, son simplemente componentes, por eso fue que se lo puse aquí identificado. Entonces, cuando el nervio ciático me atraviesa el vértice de la fosa poplitea, ahí entonces se divide en el nervio tibial y en el nervio peroneo o fibular común. Nervio fibular común, L4-S2, y el nervio tibial, L4-S3. Entonces, el plexo sacro, a través de sus ramas, tanto su rama terminal, o mejor dicho, especialmente a través de sus ramas colaterales, él le va a dar inervación a los músculos del área glútea. En los músculos de la región glútea tenemos que son músculos abductores y músculos rotadores del músculo. Ahora, esos músculos se van a dividir en dos capas, una capa superficial que está formada por el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Y tenemos entonces una capa profunda que está formada por el músculo piriforme, el obturador interno, el gemelo superior, el inferior y el cuadrado femoral. Entonces, recuerden que de esos músculos tienen que saberse la inserción proximal, la inserción distal, la inervación y también la acción o la función de esos músculos. El glúteo superior se va a originar del ilium, posterior a la línea glútea posterior, cara dorsal de sacro y coxis, ligamento sacrotuberoso. Se inserta distalmente, la mayoría de sus fibras se unen a un tracto, se llama tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Ese cóndilo lateral de la tibia, que también hay veces tiene un tubérculo, que es el tubérculo de Gertrude. Algunas de sus fibras también se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Ese músculo está inervado por el nervio glúteo inferior y lo que hace es que extiende el músculo, especialmente de la posición en flexión, y contribuye a levantarse de la posición sentada. Entonces, el glúteo medio
el glúteo menor y el tensor de la fascia lata actúan como un solo músculo. Vamos a ver cuál es una de las funciones de ellos, especialmente el glúteo medio y el glúteo menor. El glúteo medio se origina de la cara externa del ilio, entre la línea glútea anterior y posterior. Se inserta en la cara dorsal del trocánter mayor del fémur. Ese trocánter mayor del fémur tienen que tenerlo muy en cuenta porque es un punto óseo en común para la inserción de varios músculos. Entonces, el glúteo menor se origina de la cara externa del ilio, entre las líneas glúteas anterior e inferior, y se inserta en la cara anterior del trocánter mayor del fémur. El glúteo medio se inserta en la cara lateral y el glúteo menor entonces se inserta en la cara anterior del trocánter mayor del fémur. El tensor de la fascia lata se origina de la espina ilíaca anterosuperior. Tener en cuenta también que de la espina anterosuperior también se origina el músculo saltorio y también se encuentra inserto también en la espina ilíaca anterosuperior el ligamento inguinal. Entonces, el tensor de la fascia superior, entonces a través del tracto iliotibial, se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Esos tres músculos están inervados por el nervio glúteo superior. Nervio glúteo superior que es un ramo colateral del plexo sacro. Esos tres músculos, especialmente el glúteo medio y el glúteo menor, lo que hacen es que abducen y rotan medialmente el músculo. Abducen y rotan medialmente el músculo. Pero ellos también tienen una acción muy importante, que por esa razón se la puse en negrita, y es que ellos mantienen la pelvis nivelada cuando el miembro homolateral sostiene el peso y se avanza el opuesto, sin apoyo durante la fase de oscilación. Es decir, cuando nosotros empezamos a caminar, el miembro que nosotros desplazamos anteriormente lo levantamos. Y ese miembro entonces levantado necesita que la pelvis se mantenga estabilizada. Y quien se encarga entonces de mantener la pelvis estabilizada es especialmente el glúteo medio y el glúteo menor. Que incluso cuando hay una lesión, por ejemplo, del nervio glúteo superior, o cuando hay una fractura del trocánter mayor, el paciente me puede presentar una clínica que más adelante yo se la voy a mencionar. Pero esa clínica el paciente me la va a mencionar por esto, porque va a haber un desnivel a nivel de la pelvis cuando el paciente empiece a caminar. Entonces, esos son los músculos que pertenecen a la capa profunda. Tenemos el piriforme, que nace, se origina de la cara anterior del sacro y el ligamento sacrotuberoso, y se inserta distalmente en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Miren de nuevo donde tenemos el trocánter mayor. Está inervado por ramos colaterales del plexo sacro, simplemente recibe inervación del plexo sacro. El obturador interno nace de la cara pélvica, de la membrana obturatriz y hueso que la rodea. El gemelo superior nace de la espina isquiática, eso es otro que tienen que tener muy en cuenta, y el gemelo inferior, tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática la van a tener muy en cuenta porque también a nivel de la tuberosidad isquiática nacen varios músculos de ella. Bien, entonces esos tres músculos, el obturador interno, el gemelo superior e inferior, también se insertan en el trocánter mayor. Específicamente a nivel de la cara medial del trocánter mayor existe una fosa que es la fosa trocanteria. Bien, esos tres músculos se insertan a nivel de esa fosa trocanteria o simplemente se insertan en la cara medial del trocánter mayor. Entonces, el músculo obturador interno recibe inervación del nervio del músculo obturador interno. Nervio del músculo obturador interno. El gemelo superior recibe la misma inervación del músculo obturador interno y el gemelo inferior recibe la misma inervación que el cuadrado femoral. Bien, entonces esos tres músculos en común lo que hacen es que rotan lateralmente el músculo extendido y abducen el músculo flexionado. Entonces, ellos también se encargan o actúan estabilizando la cadera del fémur, en la cabeza del fémur en el acetábulo. Entonces, recuerden que nosotros tenemos una articulación que se le denomina articulación coxofemoral o también denominada articulación coxal o simplemente articulación de la cadera. Esa articulación coxofemoral tiene varias similitudes con la articulación glenohumeral, es decir, con la articulación del hombro. Uno es que ambas son las articulaciones más móviles del cuerpo y otra es que son articulaciones de tipo esferoide o articulaciones multiaxiales. Ahora, ellas tienen una diferencia y es que la articulación coxofemoral es una articulación muy estable y es muy estable porque principalmente la cabeza del fémur se encuentra casi cubierta en su totalidad por el acetábulo, a diferencia de la articulación glenohumeral que un poco más de un tercio de la cabeza del húmero no se encuentra cubierta por lo que es la cavidad glenoidea de la escápula. Bien, esa es la diferencia que ella tiene. Incluso por esa razón es que en la articulación glenohumeral
nosotros tenemos los músculos del manguito de los rotadores, que lo que hacen es que me refuerzan la articulación numeral para evitar luxación. Como la articulación coxal es una articulación muy instable, normalmente el trauma que se necesita para que se produzca una luxación tiene que ser un trauma muy fuerte o muy severo. Bien, incluso la articulación glenohumeral también tiene un conjunto de ligamentos que lo que hacen es que me la refuerzan. ¿Alguien aquí leyó esos ligamentos? ¿Cuáles son? Especialmente ligamentos extrínsecos. ¿Alguien leyó cuáles son esos ligamentos extrínsecos de la articulación glenohumeral, de la articulación coxofemoral? Son tres, Ajá, son el iliofemoral, el exacto. buofemoral y el isquiofemoral. Okay. ¿Y cuál de ellos es el ligamento más fuerte? Si no me equivoco, es el iliofemoral porque tiene dos porciones, tiene una porción transversa y tiene una porción descendente. Exacto, incluso el ligamento iliofemoral es uno de los ligamentos más fuertes del cuerpo. Bien, y tú me puedes decir cada una de las caras que esos ligamentos me cubren, de articulación coxofemoral. Las caras que recubren los ligamentos. Ajá. Por Yo ejemplo, no hay sé uno las de... caras, pero me sé o sea, los límites, lo que limitan los ligamentos. Ok, dígamelo. Por ejemplo, el ligamento iliofemoral tiene dos porciones, una porción transversa y una porción descendente. La porción Ajá, transversa lo que hace es limitar la abducción y la rotación externa de la cadera, ajá. limitar la rotación interna. El ligamento pubofemoral lo que hace es limitar la abducción y el ligamento isquiofemoral lo que hace es limitar la rotación interna o medial. Exacto. Entonces, el ligamento iliofemoral me cubre la superficie anterior y superior o superoanterior de la articulación coxal o coxofemoral. El ligamento pubofemoral lo que hace es que me cubre la porción anteroinferior y el ligamento isquiofemoral me cubre lo que es la superficie póstero superior de la articulación coxal. Bien, tienen que tener eso en cuenta. Esos tres ligamentos que son extrínsecos de la articulación coxofemoral deben tenerlo muy en cuenta y sabérselo similar, así como se lo sabe saber. Bien, entonces tenemos, ¿dónde fue que me quedé ahora? Ah, sí. Ven, a pesar de que la articulación coxofemoral es una articulación muy estable, a pesar de que está cubierta por esos ligamentos, que incluso uno de ellos es el ligamento más fuerte del cuerpo, ella también tiene, como quiera, tiene ciertos músculos que lo que hacen es que me la estabilizan y aún así también me la refuerzan. Bien, entonces el músculo cuadrado femoral se va a originar del borde lateral de la tuberosidad isquiática. Miren aquí de nuevo donde tenemos la tuberosidad isquiática. Se inserta distalmente en el tubérculo cuadrado, en la cresta intertrocanteria y en el área inferior a esta. Está inervado por el nervio del músculo cuadrado femoral, que también es un ramo colateral. Y lo que hace es este músculo que rota lateralmente el muslo y también contribuye a la estabilización de la cabeza del fémur en el acetábulo. Entonces aquí tenemos, aquí le coloqué, fue una referencia clínica especialmente basada en las inyecciones intramusculares en el área glútea. Recuerden que las inyecciones intramusculares, como seguramente ustedes han visto mucho, es una área muy útil para las inyecciones intramusculares, especialmente por el espesor muscular que tienen estos músculos. La región glútea es un territorio de elección para poner inyecciones intramusculares de fármacos debido al grosor de los músculos, pero la presencia del nervio ciático y del paquete vasculonervioso glúteo superior determina que una extensa zona de la misma sea peligrosa debido al riesgo de la aguja, que la aguja dañe algún nervio o alguna arteria. Las inyecciones en la narga solo son seguras en el cuadrante superolateral. Normalmente la región glútea nosotros lo vamos a dividir imaginariamente en 4 cuadrantes, un superolateral, superomedial, imperomedial, imperolateral. Entonces, la lesión del nervio glúteo superior, si la inyección se administra en el cuadrante superomedial, si la inyección se coloca en el cuadrante superomedial, se podría lesionar el nervio glúteo superior y por lo tanto el paciente podría avanzar desde una irritación nerviosa hasta una parálisis.
Recuerden, por ejemplo, que las lesiones nerviosas, por ejemplo, se lesiona un nervio, esa lesión puede ser una lesión leve, puede ser moderada, puede ser severa. Y cuando ya la lesión severa, eso me puede llevar entonces a un daño total del nervio, y por lo tanto me puede llevar a una parálisis de los músculos que inerva ese nervio. En este caso, por ejemplo, una parálisis o una lesión completa del nervio glúteo superior me llevaría entonces a una parálisis del músculo glúteo medio, glúteo menor y del tensor de la fascia lata. Entonces, con la parálisis de estos músculos, especialmente el glúteo medio y el glúteo menor, se altera la estabilidad de la cadera durante la marcha, porque estos músculos lo que hacen es que impiden la caída de la pelvis hacia el lado oscilante durante la marcha. Pues bien, cuando el paciente se apoya sobre el lado paralizado, se produce una caída de la pelvis hacia el lado contralateral. Por esa razón es que esta lesión es una lesión contralateral. Por ejemplo, se lesionó el nervio glúteo superior del lado derecho, pero nosotros la manifestación clínica que vamos a observar en el paciente, que es un signo en sí, la vamos a observar en el lado izquierdo. Por esa razón es que el signo en sí es contralateral a la lesión. Bien, porque el signo se refleja del lado contralateral. Entonces, en un sujeto normal, al pedirle que levante un pie del suelo y se aguante sobre el otro, los glúteos medio y menor se contraen tan pronto como el pie opuesto se eleva, lo que impide que la pelvis caiga hacia el lado sin apoyo. Cuando se pide a una persona con lesión del nervio glúteo superior que efectúe dicha maniobra, la pelvis desciende en el lado que carece apoyo, es decir, contralateral a la lesión. A este signo es lo que se denomina el signo o la prueba de Trendelenburg positiva. Bien, ahora, ese signo o prueba de Trendelenburg positiva puede dar positiva por una lesión ya severa, un daño completo del nervio glúteo superior, pero también por una fractura del trocánter mayor. ¿Alguien me puede decir por qué una fractura del trocánter mayor también me puede llevar a una prueba de Trendelenburg positiva? ¿Por qué? Sería porque el glúteo medio y el glúteo menor se insertan tanto en la cara lateral como en la cara anterior del trocánter mayor. Exactamente, como ello, inmediatamente, si hay una abulsión, por ejemplo, o sea, se desprendió el trocánter mayor con todo, entonces lo que va a pasar con ellos es que ellos van a perder su inserción distal, y como ellos van a perder su inserción distal, recuerden que los músculos para producir el movimiento ellos se deben acortar. Bien, y cuando ellos se acortan, ellos lo que hacen es que acercan las dos estructuras, en las que ellos se insertan. Entonces, si ellos pierden una de esas inserciones, inmediatamente el músculo también pierde la función. Por esa razón es que también en una fractura del trocánter mayor del fémur también me puede llevar al signo de Trendelenburg o la prueba de Trendelenburg positiva. Entonces, al caer la pelvis hacia el lado sin apoyo, el miembro inferior es demasiado largo y tropieza con el suelo al llegar el pie hacia adelante en la fase de oscilación de la marcha. Para compensar, el individuo lo que hace es que se inclina hacia el lado sano, lo que eleva la pelvis del lado afectado y deja el sitio suficiente al pie en su desplazamiento hacia adelante. Eso es lo que se le llama o origina lo que es la marcha enserina o la marcha glútea. Eso es simplemente la marcha glútea o la marcha enserina, es simplemente un mecanismo compensatorio del que el paciente toma para tratar entonces de que el pie donde está la lesión, donde está ocurriendo la caída de la pelvis, no se le arrastre por el suelo. Eso es lo que se le llama la marcha enserina o la marcha glútea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente normal, aquí obtenemos lo que es los músculos de este lado, lo que hacen es que mantienen o estabilizan la pelvis de este lado. Por ejemplo, aquí si hay una lesión en el paciente de este lado, usted inyectó al paciente en el cuadrante superomedial, lesionó el nervio, le hizo una lesión severa al nervio glúteo superior, inmediatamente esos músculos van a entrar en parálisis y cuando usted entonces eleve el miembro inferior de este lado, por ejemplo, como esos músculos no me lo soportan, lo que va a hacer es que va a provocar una caída de la pelvis. Eso es lo que se le llama el signo de Trendelenburg positivo. Aquí, por ejemplo, tenemos entonces lo que son los cuadrantes de la región glútea. Cuadrante superolateral, superomedial, inferolateral. En el cuadrante superomedial se puede lesionar el nervio glúteo superior y en los cuadrantes inferiores, tanto en el medial como en el lateral, se puede lesionar el nervio ciático. Entonces, la región correcta para colocar una inyección intramuscular en el área glútea es en el cuadrante superolateral.
Entonces, aquí tenemos los músculos que pertenecen a la región posterior del muslo, y esos músculos son músculos extensores de la cadera y flexores de la rodilla. Extensores de la cadera y flexores de la rodilla. E incluso hay un grupo de ellos que también se le denominan músculos biarticulares, porque son músculos que van a actuar tanto en la articulación coxal como en la articulación de la rodilla. El semitendinoso y el semimembranoso, ambos se van a originar de la tuberosidad isquiática. Ambos se originan de la tuberosidad isquiática. El semitendinoso se origina se va a insertar en la cara medial de la parte superior de la tibia, formándome en conjunto con otro músculo una característica que es la pata de ganso. Entonces, la cara medial de la parte superior de la tibia, nosotros vamos a tener lo que es la pata de ganso, que va a estar formada por el músculo semitendinoso, por el músculo grácil y por el músculo saltorio. Entonces, el semimembranoso se va a insertar en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. La inserción refleja, forma el ligamento popliteo oblicuo hacia el cóndilo lateral del fémur. Ambos están inervados por el nervio ciático, pero estos dos, el semitendinoso y el semimembranoso, están inervados por el componente tibial del nervio isquiático. Ustedes se fijan aquí, yo no he dicho nervio tibial, porque como le dije anteriormente, todavía en el muslo no existe ni nervio tibial ni nervio fibular común, sino el nervio ciático a través de sus dos componentes, que puede ser el componente tibial o el componente fibular común. Bien, entonces esos dos músculos lo que hacen es que extienden el muslo, flexionan la pierna y rotan medialmente cuando la rodilla está flexionada. Cuando el muslo y la pierna están flexionadas, estos músculos también pueden extender el tronco. Como le dije, ellos son músculos biarticulares que actúan sobre la articulación coxofemoral y sobre la articulación de la rodilla. Aquí, al extender el músculo, lo que hacen es que actúan sobre la articulación coxofemoral, pero también ellos flexionan la rodilla, entonces actúan sobre la articulación de la rodilla. Por esa razón es que son músculos biarticulares. Entonces el bíceps femoral, bíceps, porque tiene dos cabezas, una cabeza larga y una cabeza corta. La cabeza larga tiene tiene el mismo origen que el semitendinoso y el semimembranoso, que es la tuberosidad isquiática. La cabeza corta nace de la línea áspera y línea supracondilia lateral del fémur. Entonces, él se inserta en el lado lateral de la cabeza de la fíbula, lado lateral de la cabeza de la fíbula, que es la inserción distal y principal, y también toma parte, el tendón está dividido en este punto por el ligamento colateral fibular de la rodilla, que más adelante vamos a ver, o cuando le dé, por ejemplo, pierna, les voy a decir, o ya ustedes seguro ya se lo saben, cuáles son también los ligamentos intrínsecos y los ligamentos extrínsecos de la rodilla. Entonces, la cabeza larga recibe inervación del componente tibial del nervio isquiático o nervio ciático, y la cabeza corta recibe inervación del componente fibular común del nervio isquiático. Ese músculo lo que hace es que flexiona la pierna y la rota lateralmente cuando la rodilla está flexionada, y también contribuye a extender el músculo. Entonces, el nervio isquiático ciático se puede lesionar por una luxación posterior de la articulación coxal. Como le dije anteriormente, la articulación coxofemoral es una articulación muy estable, es una articulación muy fuerte. Por esa razón, ella se puede lesionar en traumas que son muy severos. Entonces, una luxación, especialmente una luxación posterior, es decir, un desplazamiento de la cabeza del fémur posteriormente, me puede entonces lesionar el nervio ciático. Y como le dije anteriormente, una inyección intramuscular en el cuadrante inferomedial e inferolateral de la nalga también me puede lesionar el nervio ciático. La lesión grave del nervio ciático tiene serie de consecuencias para la motilidad del miembro inferior, lo que provocaría parálisis de todos los músculos inervados por este nervio y sus ramas. Bien, que vamos a ver que cuando esos nervios, el nervio fibular, el nervio tibial, en la pierna y en el pie, vamos a ver la cantidad de músculos que ellos inervan. Entonces, aquí en esta imagen, que es una visión posterior, nosotros tenemos el origen y la inserción distal de los músculos que les mencioné. Por ejemplo, aquí tenemos el origen del músculo glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor. Aquí tenemos, por ejemplo, la espina ilíaca anterosuperior, que como le dije, es el origen del músculo saltorio, así también del músculo del tensor de la fascia lata. Aquí tenemos, por ejemplo, el origen del recto femoral, que ese músculo recto femoral pertenece o es una de las partes del cuádriceps femoral que pertenece a los músculos anteriores del músculo. Y aquí tenemos lo que es la articulación coxofemoral, y todo esto es lo que se denomina la tuberosidad isquiática, que miren la cantidad de músculos que se encuentran en el origen de la tuberosidad isquiática. Por ejemplo, aquí tenemos el músculo
membranoso, el músculo bíceps femoral, tenemos también el músculo aductor mayor. Bien, todos esos músculos se insertan en lo que es la tuberosidad isquiática, por esa razón ustedes deben tenerlo muy en cuenta. Bien, también el gemelo inferior nace también de la tuberosidad isquiática. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el trocánter medio, el trocánter mayor. Recuerden que a nivel del trocánter mayor, en la cara lateral, se inserta lo que es el músculo glúteo medio. Recuerden que en la cara anterior se inserta el glúteo menor. En el borde superior del trocánter mayor se inserta el músculo piriforme y en la cara medial, específicamente en la fosa trochanteria, se va a insertar el músculo obturador interno, el músculo obturador externo, el músculo gemelo superior y el músculo gemelo inferior. Bien, ya aquí se insertan partes, especialmente en la cara posterior del fémur, se van a insertar la parte de los músculos mediales del muslo. Bien, que también aquí en esta parte, en la parte superior del cóndilo medial del fémur, también se inserta el músculo aductor mayor, que también es un músculo que pertenece a lo que es los músculos de la región medial del muslo. Aquí en esta parte lateral, que aquí por ejemplo no lo muestra o no se ve, se inserta, recuerden que se inserta lo que es el bíceps femoral, se va a insertar el bíceps femoral a nivel de lo que es la cara lateral de la cabeza de la fíbula. Y aquí también, este trocánter, el trocánter menor, deben tenerlo muy en cuenta, porque es donde se inserta distalmente el iliozoas. El iliozoas es el principal flexor de la cadera. Entonces aquí ya tenemos los músculos. Aquí por ejemplo tenemos este gran músculo que es el glúteo mayor, que miren cómo sus fibras se unen a lo que es el tracto iliotibial. Mirenlo ahí, el tracto iliotibial. Aquí tenemos lo que es el bíceps femoral, tanto su cabeza larga. Aquí tenemos la cabeza corta del bíceps femoral. Este músculo aquí es el semitendinoso, que miren cómo el tendón del semitendinoso se dirige hacia lo que es la parte superior de la cara medial de la tibia. Bien, parte superior de la cara medial de la tibia, para de esa manera formarme lo que es la pata de ganso en conjunto con el músculo. Este músculo que tenemos aquí, que es el saltorio, y este músculo que tenemos acá, que es el grácil. Bien, esos tres músculos se unen en la parte superior de la cara medial de la tibia y me forman entonces lo que es la pata de ganso. Aquí tenemos ya lo que es la fosa poplitea, que si ustedes se fijan en esa imagen, ya ahí no le habla del nervio ciático. Por ejemplo, aquí en esta imagen se ve el nervio peroneo común. Y recuerden, porque aquí ya se habla de nervio, no se habla de nervio ciático, porque yo le había mencionado que cuando el nervio ciático me atraviesa esta parte, es decir, el vértice de la fosa poplitea, el nervio ciático entonces se divide en el nervio fibular común y en el nervio tibial. Bien, es la origen después a esos dos nervios. Entonces aquí, por ejemplo, si retiramos este músculo, aquí entonces tenemos los músculos de la capa profunda, donde aquí tenemos el músculo piriforme. Mira, hay músculo piriforme. El músculo piriforme se relaciona mucho con el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático pasa inferior hacia lo que es el músculo piriforme. Entonces, una hipertrofia o un aumento de tamaño del músculo piriforme me puede llevar a una compresión del nervio ciático. Y el paciente presenta entonces lo que es el síndrome de músculo piriforme, es decir, es una sintomatología que el paciente va a presentar por una compresión del nervio ciático por el músculo piriforme. Bien, ya aquí tenemos lo que es el gemelo inferior, el gemelo superior y también tenemos el músculo obturador interno. Aquí tenemos el gemelo inferior, aquí tenemos el músculo obturador interno y aquí ya superior tenemos entonces el gemelo superior. Y aquí entonces tenemos este músculo que es el cuadrado femoral, músculo cuadrado femoral. Y acá se retiró lo que fue el músculo semitendinoso y se puede ver entonces lo que es el músculo semimembranoso. Aquí tenemos entonces el músculo semimembranoso y aquí tenemos parte de nuevo lo que es el grácil y aquí entonces lo que es la pata de ganso y aquí se retiró todo lo que fue los componentes que se encuentran dentro de la fosa poplitea para entonces observar parte de los ligamentos extrínsecos de la articulación de la rodilla. Entonces esto es más de lo mismo, pero aquí entonces yo lo que hice fue que le dividí la región glútea en los 4 cuadrantes, cuadrante superolateral, superomedial, inferiormedial y el cuadrante inferolateral. Recuerden que en los inferiores se puede lesionar el nervio ciático, en el superomedial se puede lesionar el nervio glúteo superior y el cuadrante superolateral es el área segura para colocar o la administración de inyecciones intramusculares. Aquí tenemos nuevamente lo que es el bíceps femoral, aquí tenemos el semitendinoso, semimembranoso acá. Acá tenemos, por ejemplo, el grácil, mirenlo ahí, músculo grácil, y ese pequeño ahí que casi no se ve, entonces sería el saltorio. Aquí de nuevo tenemos lo que es la fosa poplitea. Entonces ahí terminamos con esa imagen.
¿Hasta aquí tienen algún tipo de pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Ajá, En el dígame. caso de que el nervio glúteo superior sea lesionado completamente, como usted dijo, vamos a tener Ajá, la sintomatología del paciente de lo que es la inestabilidad de la pelvis. Pero ajá. en el caso de que sea una fractura del trocánter mayor, ¿no quedaría con debilidad el paciente en vez de una incapacidad? Pero porque recuerda, si los músculos pierden su inserción, esos músculos no se van a poder sostener. Ten en cuenta que esos dos músculos son como sogas, son como cuerdas. Y para que una cuerda sostenga algo, debe estar unida a otra cosa. Entonces, si tú lo que haces es que rompe una parte, por ejemplo, de esa cuerda entonces lo que hace es que pierde esa estabilidad y por lo tanto eso es lo que se va a reflejar. Eso mismo es lo que pasa con los músculos. Si los músculos pierden una de las inserciones, ya sea una inserción distal o una inserción proximal, esos músculos pierden totalmente su función. Bien. Sí, pero en este caso yo lo digo por el tensor de la fascia lata, porque también Ah, el tensor de la fascia pero, lata estabiliza la pero, pelvis. pero recuerda, como yo le dije anteriormente, los principales que se van a encargar de eso son el glúteo medio y el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Y esos son los dos incluso que se insertan en el trocánter mayor. ¿Entendiste ahora? Sí, gracias, profe. El tensor de la fascia lata fue por eso que se lo puse ahí, pero le había mencionado que el tensor de la fascia lata, a pesar de que se encuentra en ese grupo, los principales o los que se van a encargar de una lesión de ellos, los que se van a encargar de presentar la sintomatología es el glúteo menor y el glúteo medio, porque son los principales que se encargan de estabilizar la pelvis durante la oscilación cuando estamos caminando. Bien, ¿tienen algún otro tipo de pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, si no tienen más preguntas, entonces vamos a pasar hacia lo que es el plexo lumbar, los músculos de la región medial, anterior del músculo. Entonces, ¿se ve la diapositiva? La diapositiva se ve. Maestro, se ve. Entonces, como le dije, ya vimos que el plexo sacro se va a encargar de un conjunto de músculos, por ejemplo, de la región glútea, por ejemplo, los músculos posteriores del músculo. Ahora, el plexo sacro también se va a encargar de otro grupo de músculos, especialmente a nivel de lo que es la parte anterior y medial del músculo. Bien, entonces, el plexo sacro se va a extender desde T12 o L1 hasta C4. Entonces el plexo lumbar ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Okay. El plexo lumbar resulta de la unión de las ramas ventrales o anteriores de los cuatro nervios primeros, nervios lumbares, del L1 al L4, y en la mitad de los casos, es decir, en algunos casos, de la anastomosis del último nervio torácico, que eso es lo que pueden ver aquí, como el nervio T12 se une hacia lo que es L1. Es por eso que algunos textos extienden el plexo lumbar desde T12 o L1 hasta L4. Toda esta parte es lo que corresponde entonces al plexo lumbar. Entonces el plexo lumbar se distribuye en zonas de la pared abdominal, los genitales y también del miembro inferior, que es esa parte que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, estos nervios, por ejemplo, el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal, el nervio genitofemoral, son nervios que pertenecen a lo que es la parte abdominal y a la parte pelvis y perineo. Y por esa razón es que de esos nervios ustedes lo van a ver en anatomía 2, pero aquí me interesa que ustedes ya sepan que ellos son ramas que nacen del plexo lumbar. El plexo emite ramas colaterales destinadas a músculos, por ejemplo, el psoas mayor y ramas también terminales.
Entonces, las ramas terminales del plexo lumbar son el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal, el genitofemoral, el nervio femoral lateral. Esos tres nervios, como les mencioné, el iliohipogástrico, el ilioinguinal y el genitofemoral, ustedes lo van a ver más en anatomía 2. Me interesa aquí que ustedes sepan bien el nervio cutáneo femoral lateral. Recuerden que ustedes tienen un cutáneo femoral posterior que viene del plexo sacro y tienen entonces un nervio cutáneo femoral lateral que viene del plexo lumbar. Ahora, existen dos ramas terminales también del nervio lumbar que son ramas que son bien particulares porque ellas tienen el mismo origen medular. Tienen el mismo origen medular, pero ellas se diferencian en que unas son ramas anteriores y otras son ramas posteriores. Entonces, los nervios lumbares, segundo a 4, mírenlo aquí, los nervios lumbares que van desde L1, L2, L3 y L4. Ustedes se fijan, nace el L2, nace L3 y nace L4, pero cada uno de ellos dan ramas aquí, ramas anteriores y también dan ramas posteriores. Rama anterior, rama posterior, rama anterior y rama posterior. Entonces, las ramas posteriores se fusionan. Aquí se fusionó, aquí se fusionó y aquí se fusionó. Y me forman entonces lo que es el nervio femoral. Entonces el nervio femoral nace de las raíces posteriores de L2, L3 y L4. Entonces las ramas anteriores también se fusionan y me forman otro nervio, que es el nervio obturador. Bien, entonces el nervio obturador nace de la fusión de las raíces anteriores de L2, L3 y L4. Eso es lo que le coloco aquí. Entonces, cada uno de L2 a L4 emite cada uno una raíz anterior y otra posterior. Las raíces anteriores se unen y me forman el nervio obturador. Raíces anteriores de L2 a L4 y las raíces posteriores forman el nervio femoral. Raíces posteriores de L2 a L4. Bien, entonces, el nervio obturador, que se forma a raíces anteriores de L2 a L4, está destinado a los músculos aductores del músculo, inerva los músculos aductores del músculo. El obturador, luego que el obturador nace, luego el obturador se divide de nuevo y se divide en una rama anterior y una rama posterior. Por esta razón es que en el libro seguramente ustedes observaron entre los músculos mediales que uno le dice que no, que rama lateral, rama anterior del nervio obturador, no, que rama posterior del nervio obturador. Bien, ese es el mismo nervio obturador, lo que pasa es que cuando él nace, de las raíces anteriores de L2 a L4, entonces él se divide en una rama anterior y una rama posterior. Pero el nervio obturador también, antes de dividirse en una rama anterior y posterior, él inerva también al músculo obturador externo, Bien, si ustedes quieren, simplemente ustedes se pueden aprender que todos los músculos se lo voy a decir más adelante. Entonces, por ejemplo, de la rama anterior inerva el músculo aductor largo, el músculo aductor corto y el músculo grácil. De la rama posterior inerva la porción aductora del músculo aductor mayor. Entonces, el nervio femoral, que se forma de las raíces posteriores que van de L2 a L4, inerva los músculos que realizan la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla, además de un amplio territorio cutáneo del músculo, la pierna y el pie. Entonces, y eso lo hace en la pierna, por ejemplo, a nivel de la pierna y del pie, especialmente a nivel del pie, lo hace porque el nervio femoral luego entonces se va a convertir en un nervio cutáneo. Le va a dar origen a un nervio cutáneo que se denomina el nervio safeno. Bien, ahora, el nervio femoral forma parte también de los componentes que se encuentran dentro del triángulo femoral. Y algo que ustedes deben saber es que de los componentes vasculonerviosos que se encuentran dentro del triángulo femoral, el nervio femoral es el elemento más lateral. Bien, es el elemento más lateral. Los componentes vasculonerviosos del triángulo femoral se van a distribuir van a estar orientados de lateral a medial de la siguiente manera. Lateral, nervio femoral. Medial, arteria femoral y medio, arteria femoral. Y medial, entonces, tenemos la vena femoral. Bien, eso ustedes tienen que aprendérselo así porque a nivel del triángulo femoral clínicamente es bien utilizado, incluso hasta para colocar una vía central. Entonces, los músculos mediales del muslo, que son los que se denominan aductores del muslo, le dije que todos están inervados por el nervio obturador, excepto la porción, hay una porción, o la porción isquiotibial, mejor dicho, la porción isquiotibial del músculo aductor. La porción isquiotibial del músculo aductor recibe inervación del nervio ciático. Bien, luego todos los demás músculos
los músculos mediales del muslo, todos reciben inervación del nervio obturador. Entonces, el aductor largo, el músculo aductor largo, nace del cuerpo del pubis, inferior a la cresta del pubis. Se inserta distalmente en el tercio medio de la línea áspera del fémur y recibe inervación del nervio obturador, específicamente de su rama anterior. Aquí, si ustedes quieren, apréndanselo simplemente como un nervio obturador, porque es raro que nosotros le preguntemos si está inervado por una rama anterior o posterior del nervio obturador. Aquí apréndanselo simplemente como lo que reciben inervación del nervio obturador. Ese músculo, como dice su nombre, un aductor, lo que hace es que aduce el músculo. El aductor corto nace del cuerpo y rama inferior del pubis, se inserta distalmente en la línea pectínea y parte proximal de la línea áspera del fémur, que está inervado también por el nervio obturador, específicamente por la rama anterior. Ese músculo lo que hace es que aduce el músculo y en ciertas medidas lo que hace es que lo flexiona. El gracil lo que hace es que nace del cuerpo y la rama inferior del pubis, se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia, recuerden que ahí se forma la pata de ganso, está inervado por el nervio obturador y el músculo gracil es un músculo que es biarticular. Aduce el músculo, flexiona la pierna y ayuda a rotarla medialmente. El obturador externo nace de los bordes del foramen obturador y la membrana obturatriz. Se inserta en la fosa trocanteria del fémur, fosa trocanteria del fémur, está inervado por el nervio obturador. Recuerden, en esa fosa trocanteria se inserta el músculo obturador externo, obturador interno, el gemelo superior y el gemelo inferior. Y ese músculo lo que hace es que rota lateralmente el músculo y contribuye a la estabilización de la cabeza del fémur en el acetábulo. Entonces aquí tenemos lo que es el músculo aductor mayor. El músculo aductor mayor tiene dos porciones, tiene una porción aductor y una porción isquiotibial. Recuerden que la porción aductora está inervada por el nervio obturador, incluso por la rama posterior del nervio obturador, pero la porción isquiotibial recibe inervación del componente tibial del nervio ciático. Por esa razón, porque les dije que ahorita que la porción isquiotibial del aductor mayor está inervado por el nervio ciático. Entonces, la porción aductora se inserta distalmente en la tuberosidad glútea, línea áspera, línea supracondilia medial. La porción isquiotibial se inserta a nivel del tubérculo del aductor. Tubérculo del aductor, que esa es una parte que se encuentra superior en lo que es el cóndilo medial del fémur. Entonces, la porción aductora, rama posterior del obturador, y la porción isquiotibial inervada por el ciático. Este músculo lo que hace es que aduce el músculo y es el principal y más potente aductor del músculo. Su porción aductora también flexiona y el músculo, y su porción isquiotibial también lo extiende, cuando las porciones actúan de una manera independiente. Bien, pero su principal función es aducción del músculo. Entonces, el nervio isquiático o ciático es la rama terminal del plexo sacro y resulta de la función de todos sus nervios, de todas sus ramas de origen de L4 a S3. Es el nervio más voluminoso del organismo y tiene dos componentes. Una pregunta, yo le empecé a grabar a ustedes esto. Sí, se está grabando. Entonces, el músculo grácil es un músculo biarticular, actúa sobre la articulación de la rodilla y sobre la articulación coxal. Al igual que el músculo semitendinoso y saltorio, el grácil, el semitendinoso y el saltorio son músculos biarticulares. Esos tres músculos presentan una inserción tendinosa en común, que es lo que me forma la pata de ganso en la porción superior de la cara medial de la tibia. Los tres ayudan a estabilizar la cara medial de la rodilla extendida. Bien. Entonces, los músculos anteriores del músculo son lo que se le denominan flexores del músculo. Son lo que se denominan flexores del músculo, pero también recuerden que aquí, entre los músculos anteriores del músculo, tenemos uno que se denomina el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral es el extensor de la rodilla, es el principal extensor de la rodilla. Entonces, el músculo pectíneo nace de lo que es la cara superior del pubis, se inserta distalmente en la línea pectínea del fémur, justo inferior en el trocánter menor. Inervación, recibe inervación del nervio femoral. Recuerden que le había mencionado que los músculos anteriores y mediales del músculo reciben inervación del plexo sacro. Ahora, los músculos anteriores, en su mayoría, reciben inervación del nervio femoral. Bien, entonces, el psoas, algo es que el pectíneo también puede recibir una rama anterior del nervio obturador, es decir, el músculo pectíneo también puede ser inervado por el nervio obturador. Y ese músculo, el pectíneo, lo que hace es que aduce y flexiona el músculo, contribuye a la rotación medial del músculo también. El psoas mayor, que ellos tres, el psoas mayor,
el psoas menor y el ilíaco, especialmente el psoas mayor y el ilíaco, actúan en conjunto, porque el psoas mayor y el ilíaco me forman un solo músculo, que es el músculo iliosoas, que incluso el músculo iliosoas es el principal flexor de la articulación de la cadera. Entonces, el psoas mayor se origina de los lados vertebrales de T2 a L5 y discos entre ellos, proceso transverso de todas las vértebras lumbares. Se inserta distalmente en el trocánter menor. Bien, se inserta distalmente en el trocánter menor a través del tendón común del psoas mayor. Entonces, recibe ramos anteriores de los nervios lumbares del L1 al L3 del plexo lumbar. Es decir, el psoas mayor, en resumen, recibe inervación o es inervado por el plexo lumbar. El psoas menor, lado de las vértebras del T2 a L1 y discos intervertebrales, y se inserta distalmente en la línea pectínea, eminencia iliopectínea, a través del arco iliopectíneo, que eso lo vamos a ver especialmente cuando hablemos del triángulo femoral. Y recibe inervación también directa del plexo lumbar. El ilíaco nace de la cresta ilíaca, fosa ilíaca, ala de sacro y ligamento sacroiliacos anteriores. En conjunto con el psoas mayor, se inserta en el trocánter menor y está inervado por el nervio femoral. Entonces, estos músculos lo que hacen es que actúan en conjunto, presionando el músculo en la articulación coxal y estabilizando esta articulación. Entonces, el saltorio, que se origina de la espina ilíaca anterosuperior y parte superior de la incisura inferior a esta. Su principal origen es la espina ilíaca anterosuperior y se va a insertar, al igual que el semitendinoso y el grácil, en la parte superior de la cara medial de la tibia, formándome lo que es la pata de ganso. Está inervado por el nervio femoral, lo que hace es que flexiona, abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación coxal, flexiona la piel en la articulación de la rodilla. El músculo iliosoas, formado por el ilíaco y el psoas mayor, es el principal flexor del muslo y el más potente flexor de la cadera. Bien, que eso fue lo que les dije anteriormente. Su parte ancha lateral lo forma el ilíaco, su parte medial lo forma el músculo psoas mayor. En la espina ilíaca anterosuperior se insertan dos músculos y un ligamento. Dos músculos que son el saltorio y el tensor de la fascia lata. Recuerden que el saltorio y el tensor de la fascia lata tienen su origen o inserción proximal a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, pero también de la espina ilíaca anterosuperior se inserta un ligamento que es el ligamento inguinal. Ese ligamento inguinal anatómicamente es muy importante porque es el límite que nosotros vamos a tomar para dividir ya la parte abdominal y para dividir entonces ya la parte que pertenece al miembro inferior. E incluso cuando los vasos me atraviesan lo que es el ligamento inguinal, entonces ya nosotros decimos que esos vasos son arterias o venas femorales. Bien. Entonces, entre el músculo anterior del muslo, tenemos lo que son el extensor de la rodilla, que es el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral es el principal extensor de la rodilla. Se le llama cuádriceps porque está formado por cuatro partes, que son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto intermedio y el vasto medial. Y es un músculo biarticular, especialmente por el recto femoral. Entonces, el recto femoral nace de la espina ilíaca anteroinferior. Miren aquí, espina ilíaca anteroinferior. Recuerden que le mencioné el anterosuperior, que es donde se inserta o donde nace el músculo saltorio, el músculo tensor de la fascia lata y también el ligamento inguinal. Entonces aquí tenemos la espina ilíaca anteroinferior, que es donde se origina el recto femoral del cuádriceps femoral. Entonces el vasto lateral nace del trocánter mayor y labio lateral de la línea áspera. Miren aquí de nuevo tenemos el trocánter mayor. El vasto medial nace de la línea intertrocantérica y el labio medial de la línea áspera. El vasto intermedio, cara anterior y lateral del cuerpo del fémur. Entonces, ¿qué sucede? El cuádriceps femoral tiene una inserción distal un poco particular, porque esa inserción distal se va a dividir en una inserción directa y en una inserción indirecta. Entonces, a través de su tendón en común, que es el tendón del cuádriceps femoral, el cuádriceps se va a insertar en la base de la rótula. Es decir, esa va a ser su inserción directa. Entonces, de la base de la rótula, nace un ligamento que es el ligamento rotuliano. Y ese ligamento rotuliano entonces se va a insertar en la parte anterior de la tibia, en una parte que se denomina tuberosidad de la tibia. Esa viene siendo entonces la inserción indirecta del cuádriceps femoral. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la rótula es el hueso sesamillo más grande del cuerpo. Bien, entonces, el cuádriceps femoral lo que hace es que extiende la pierna en la rodilla, en la articulación de la rodilla. Por esa razón es el principal extensor de la rodilla. El recto femoral también estabiliza la articulación coxal y ayuda al iliosoas a flexionar el muslo. Recuerden que el iliosoas es el principal flexor de la articulación de la cadera y por lo tanto es el principal flexor del muslo.
Entonces, por el recto femoral es que al músculo cuádriceps femoral también se le considera que es un músculo biarticular. Entonces, ya en estas imágenes, nosotros tenemos una imagen, una visión anterior, aquí tenemos ya una visión posterior, que fue la que vimos anteriormente. En la visión aquí anterior, nosotros vamos acá, hacia lo que es el hueso iliar, donde observamos que a nivel del hueso iliar y también la parte de la cresta ilíaca, tenemos lo que es el origen del músculo ilíaco. Aquí de la espina ilíaca anterior superior tenemos lo que es el origen del músculo saltorio, espina ilíaca anterior inferior tenemos lo que es el origen del músculo recto femoral. Aquí tenemos lo que es parte de lo que es el ala del sacro, que se origina también parte de lo que es el músculo piriforme. Y aquí tenemos parte de lo que es el pubis, el ala superior, la rama superior del pubis, ala inferior del pubis. Bien, y aquí tenemos ya parte de lo que es la rama isquiopubiana. También esta rama se le llama rama isquiopubiana. Bien, entonces recuerden que también acá nosotros tenemos lo que es la tuberosidad isquiática. Bien, que esa tuberosidad isquiática también deben tenerla muy en cuenta. A nivel trocante, de nuevo, tenemos lo que es el trocánter mayor, trocánter menor, que viene aquí a nivel del trocánter menor, que es donde se inserta entonces el músculo iliosoas. Ya aquí en esta parte anterior, que corresponde al fémur, entonces recuerden que es la principal inserción que ocurre del cuádriceps femoral. Por ejemplo, miren aquí la inserción o el origen del vasto intermedio del cuádriceps femoral. Bien. Entonces, acá de nuevo tenemos lo que es el tubérculo aductor, que se encuentra a nivel del cóndilo medial del fémur, como dije anteriormente, que se inserta una de las partes del músculo aductor mayor. Tenemos aquí, en la parte lateral de la cabeza de la fíbula, que es donde se inserta el músculo bíceps femoral. En la base de la rótula se inserta de manera directa el cuádriceps femoral, y de la rótula nace entonces el ligamento rotuliano, que se inserta en la tuberosidad de la tibia, aquí, tuberosidad de la tibia. Ya acá entonces nosotros tenemos nuevamente lo que es la pata de ganso, la inserción del saltorio, la inserción del músculo semitendinoso y la inserción entonces del músculo grácil. Bien, formándome entonces de esa manera la pata de ganso. Entonces aquí tenemos los músculos. Por ejemplo, aquí tenemos el ilíaco, tenemos aquí el psoas mayor, en conjunto ellos me forman este músculo, que es el iliosoas. Aquí tenemos el ligamento inguinal, que el ligamento inguinal se va a extender desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Tenemos aquí el músculo saltorio, mírenlo ahí, músculo saltorio, donde se dirige desde la espina ilíaca anterior superior hasta lo que es la parte superior, hasta lo que es la parte superior de la cara medial de la tibia, para formarme entonces lo que es la pata de ganso. Aquí nuevamente tenemos el tracto o el tensor de la fascia lata. Nosotros observamos que se extiende con el tracto iliotibial. Aquí tenemos entonces recto femoral, vasto lateral, vasto medial. Bien, aquí por ejemplo tenemos el músculo pectíneo, el aductor largo, y aquí entonces tenemos el grácil, que se dirige entonces hacia lo que es la parte superior de la cara medial de la tibia. De nuevo formándome lo que para contribuir a la formación de la pata de ganso. Esto es más de lo mismo. Aquí observamos el saltorio nuevamente, aquí observamos el tensor de la fascia lata, acá el recto femoral, acá vasto lateral, vasto intermedio. Aquí simplemente se retiró el recto femoral para que nosotros observemos el vasto intermedio. Aquí entonces el vasto medial. Aquí entonces el tendón común del cuádriceps femoral, que se inserta en la base de la rótula. Luego de la rótula nace el ligamento rotuliano, y el ligamento rotuliano luego entonces se inserta en la tuberosidad de la tibia. Aquí nuevamente se ve lo que es la tuberosidad de la pata de ganso. Y toda esta parte nosotros tenemos aquí, si ustedes se fijan, aquí hay como un triángulo, mírenlo ahí, hay como un triángulo. Eso es lo que se denomina el triángulo femoral. Bien, que más adelante vamos a ver cuáles son los límites del triángulo femoral. Miren aquí de nuevo los límites donde se ve el triángulo femoral, Bien, y aquí se ve parte de lo que es la articulación glenohumeral con los ligamentos extrínsecos que me refuerzan la articulación glenohumeral. Miren aquí donde le pone la espina ilíaca anterior superior y donde le pone, por ejemplo, el origen del músculo saltorio, el tensor de la fascia lata. Y miren ahí donde se encuentra el origen del músculo recto femoral. Bien. Entonces aquí se retiraron parte de los músculos anteriores para que podamos observar los músculos mediales. Entonces aquí tenemos lo que es de nuevo el músculo, el aductor mayor, mírenlo ahí, todo eso es lo que corresponde al aductor mayor. Acá
tenemos un músculo que pertenece ya a la región glútea, que recuerden que es el músculo cuadrado femoral, y también tenemos aquí el músculo obturador externo, no lo hay, músculo obturador externo. Y de nuevo aquí, tenemos lo que es la pata de ganso. Aquí, estos vasos, que es la arteria femoral y la vena femoral, se ven, porque como se retiró la parte anterior del muslo, también se retiró un conducto, que es el conducto aductor, o el conducto de Hunter, que es por donde pasan estos vasos hasta llegar a nivel de la fosa poplitea. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces aquí tenemos lo que es el glúteo mayor. Miren cómo la mayoría de las fibras del glúteo mayor se unen hacia lo que es el tracto iliotibial. Mirenlo ahí donde se va hacia el tracto iliotibial, y ese tracto iliotibial luego entonces se inserta en lo que es el cóndilo lateral de la tibia, específicamente a nivel de un tubérculo que se denomina tubérculo de Gertie. Aquí tenemos lo que es el vasto lateral, de nuevo, vasto lateral. Este músculo que tenemos aquí ya es el bíceps, con su cabeza larga, su cabeza corta. Aquí tenemos de nuevo lo que es el tracto, el tensor de la fascia lata, acá, tensor de la fascia lata, el músculo saltorio, y aquí entonces tenemos el músculo recto femoral. Y aquí de nuevo se ve claramente lo que es la espina ilíaca antero superior. Bien, aquí tenemos entonces la rótula y el ligamento rotuliano. Entonces hasta aquí llegamos hoy. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No es una pregunta, profe, pero recuerda subir la diapositiva, por favor. Sí, le falta esa diapositiva que empieza complejo lumbar. Entonces, si no tienen ningún tipo de pregunta, nos vemos el jueves. No hay clase. Yo lo que voy a hacer es, como el grupo de día 12 va a tener clase, la clase de ellos, lo que voy a hacer es que se la voy a subir para que ustedes así la puedan ver y no nos atrasemos más. Bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase.